Hare Krishna, ¿cómo están? Buenas tardes. Mis reverencias a todos y a todas. Jai Shila Prabhupada. Bueno, estamos nuevamente aquí conectados para una nueva lectura. El invitado para hoy era para Meshwara Prabhu, pero está viviendo en Córdoba y en el lugar donde está viviendo hay una tormenta y la tormenta provocó que se le vaya la corriente, así que no se va a poder conectar. Eh, pero bueno, vamos a leer entre nosotros y vamos a hacer un comentario entre nosotros. Hoy terminamos el capítulo 5. Eh, Vamos a leer 7 versos, así que lo vamos a leer despacito y vamos a intentar prestar atención porque son muchísimos versos y muchísima información. Y bueno, para Meshwara Prabhu lo vamos a invitar eh, más adelante para que por fin nos pueda dar una clase. Así que bueno, Padmavati va a comenzar a leer. Bueno, Quieras. Bhagavad Gita tal como es, capítulo 5, texto 22, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. O hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Significados dados por su divina gracia a Abhay Charanaravindan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal, puesto que el alma liberada conoce bien los deleites de los placeres trascendentales. ¿Cómo puede acceder a disfrutar del placer falso? En el Padma Purana, Sri Ramachandra Satanama Stotram, verso 8, se dice: los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados y por consiguiente a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, también se la conoce como Rama. En el Srimad Bhagavatam 5.5.1 también se dice: mis queridos hijos, no hay ninguna otra razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos mientras se está en esta forma de vida humana. Esos placeres están al alcance de los coprófagos, los cerdos. Más bien, en esta vida humana, ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se les purifique la existencia, y como resultado de ello podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Por lo tanto, a aquellos que son verdaderos yogis o trascendentalistas eruditos, no los atraen los placeres de los sentidos, que son la causa de la existencia material continua. Cuanto más uno está adicto a los placeres materiales, más lo atrapan los sufrimientos materiales. Texto 23. Si antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos esos diferentes sentidos y es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de Goswami o Swami. Esos Goswamis llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira y a raíz de ello la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es, pues, feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar energéticamente de controlar el deseo y la ira.
¿Hay alguien que quiera seguir leyendo? Sigo yo entonces. Texto 24. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente, y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. Significado. A menos que uno sea capaz de disfrutar de una felicidad interna, ¿cómo puede uno retirarse de las ocupaciones externas destinadas a brindar una felicidad superficial? La persona liberada disfruta de felicidad mediante la experiencia concreta. Por lo tanto, ella puede sentarse en silencio en cualquier parte y disfrutar internamente de las actividades de la vida. Una persona así deliberada deja de desear la felicidad material externa. Ese estado se denomina Brahmabhuta, y llegar a él le asegura a uno el ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Texto 25. Aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Significado. Solo de una persona que está plenamente conciencia de Krishna puede decirse que está dedicada a obras de beneficio para todas las entidades vivientes. Cuando una persona verdaderamente tiene conocimiento de que Krishna es la fuente de todo, entonces cuando actúa con ese espíritu, actúa por el bien de todos. Los sufrimientos de la humanidad se deben al hecho de haber olvidado que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo. Por consiguiente, actuar para revivir ese estado de conciencia en toda la sociedad humana constituye la máxima obra de beneficencia. Uno no puede dedicarse a ese trabajo de beneficencia de primera categoría sin estar liberado en el Supremo. Una persona consciente de Krishna no duda de la supremacía de Krishna. Ella no duda porque está completamente libre de toda clase de pecados. Ese es el estado del amor divino. Una persona que está dedicada únicamente a procurar el bienestar físico de la sociedad humana, en realidad no puede ayudar a nadie. El alivio temporal del cuerpo externo y de la mente no llega a ser satisfactorio. La verdadera causa de las dificultades de uno, en la dura lucha por la vida, se puede encontrar en el hecho de haber olvidado la relación que uno tiene con el Señor Supremo. Cuando un hombre está plenamente consciente de su relación con Krishna, es en verdad un alma liberada, aunque se encuentre en el tabernáculo material. Atita una, ¿puedes seguir leyendo? Sí, Prabhu. Perfecto. Texto 26. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Significado. De las personas santas que están constantemente dedicadas a esforzarse por la salvación, aquella que se encuentra en estado de conciencia de Krishna es la mejor de todas. El Bhagavatam 4.22.39 confirma este hecho de la siguiente manera. Tan solo trata de adorar a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, mediante el servicio devocional. Ni siquiera los grandes sabios son capaces de controlar las fuerzas de los sentidos tan eficazmente como aquellos que participan de la dicha trascendental por el hecho de prestarle servicio a los pies del loto del Señor, arrancando así el deseo profundamente enraizado de realizar actividades fruitivas. En el alma condicionada, el deseo de disfrutar de los resultados fruitivos del trabajo está tan profundamente arraigado que incluso a los grandes sabios les resulta muy difícil controlar dichos deseos, a pesar de grandes esfuerzos. Un devoto del Señor, constantemente dedicado al servicio devocional, con conciencia de Krishna, perfecto en la autorrealización,
muy rápidamente logra la liberación en el Supremo. Debido a su completo conocimiento de la autorrealización, él siempre permanece en trance. He aquí un ejemplo análogo de esto. Los peces, las tortugas y las aves mantienen a sus críos únicamente por medio de la vista, de la meditación y del tacto. Del mismo modo lo hago yo, Odpadmaya. El pez cría a su prole simplemente con la mirada. La tortuga cría a su prole simplemente por medio de la meditación. La tortuga pone sus huevos en la tierra y medita en ellos mientras está en el agua. De la misma manera, aunque el devoto en estado de conciencia de Krishna está muy lejos de la morada del Señor, puede elevarse a esa morada mediante el simple hecho de pensar en él constantemente, mediante la ocupación en el proceso de conciencia de Krishna. Él no siente los tormentos de los sufrimientos materiales. Ese estado de la vida se denomina Brahma Nirvana, o la ausencia de sufrimientos materiales, por el hecho de estar inmerso constantemente en el Supremo. ¿Sigo? Sí, por favor. Textos 27 y 28. Evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libra del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda que está liberado. Significado. Cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene y luego puede entender al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Esa posición específica se denomina liberación en el Supremo. Después de explicar los antedichos principios de la liberación en el Supremo, el Señor instruye a Arjuna en relación con la manera en que uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo o yoga, conocido como Ashtanga Yoga, el cual se puede dividir en 8 pasos, conocidos como yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. En el capítulo 6 se explica detalladamente el tema del yoga y al final del capítulo 5 dicho tema solo se explica de un modo preliminar. Uno tiene que excluir los objetos de los sentidos, tales como el sonido, la sensación del tacto, la forma, el gusto y el olor, mediante el proceso de pratyahara del yoga, y luego mantener la vista dirigida al entrecejo y concentrarse en la punta de la nariz con los párpados entreabiertos. De nada sirve cerrar los ojos por completo, pues entonces hay muchas probabilidades de quedarse dormido. Ni tampoco se gana nada con abrir los ojos por completo, ya que entonces existe el peligro de ser atraído por los objetos de los sentidos. El movimiento respiratorio se contiene dentro de las fosas nasales mediante la neutralización de los aires que suben y bajan dentro del cuerpo. Por medio de la práctica de esa clase de yoga, se es capaz de lograr el control de los sentidos y apartarse de los objetos externos de los sentidos y de ese modo prepararse para la liberación en el Supremo. Este proceso de yoga lo ayuda a uno a liberarse de todas las clases de temor e ira y de ese modo sentir la presencia de la superalma en la situación trascendental. En otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga. Esto se explicará a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, como la persona consciente de Krishna siempre está dedicada al servicio devocional, no corre el riesgo de que los sentidos se le pierdan en alguna otra ocupación. Esa manera de controlar los sentidos es mejor que la Ashtanga Yoga. Perfecto. Vamos a leer el último. Lo puedo leer yo, si le parece. Ah, sí, Nitarubi. ¿Cómo no? Bien.
Texto 29. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material, pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses, más grandes de todos, es decir, el señor Shiva y el señor Brahma. En los Vedas, Svetasvatara Upanishad 6.7, se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaranam Paramam Maheshvaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia en Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Dhyana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo, y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna, o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios, es la sirviente eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorarse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi,
hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita en relación con el Karma Yoga o la acción con conciencia de Krishna. Perfecto, muchas gracias, Anita. Ok, bueno, terminamos un capítulo más. Bhakti Shastri nos enseña que del texto 22 al 26, este capítulo habla acerca de la meditación en la superalma, ¿sí? Paramatma. Y el texto 27 y 28 nos habla acerca de Astanga Yoga, ¿sí? Que es la antesala al capítulo que se viene, ¿sí? El capítulo 6 se llama Dhyana Yoga, o también se lo puede conocer por Ashtanga Yoga, ¿sí? Donde Krishna va a hablar en gran parte sobre los tecnicismos de la Ashtanga Yoga que, vamos a descubrir que son completamente imprácticos, ¿sí? Para practicarlo específicamente en esta era, ¿sí? Arjuna luego va a desarrollar por qué le parece a él que el Ashtanga Yoga que Krishna le va a describir es impráctico, ¿sí? Y el texto 29 es denominado por Srila Prabhupada como la fórmula de la paz, ¿sí? Pero antes de analizar este verso, que es muy interesante, vamos a intentar analizar aquello que impide que desarrollemos la conciencia adecuada para ver a Krishna en todo, ¿sí? Y los primeros versos que leímos hoy, 22, 23, 24, y a los cuales hace énfasis Prabhupada en este último significado, es la necesidad del control de los sentidos, ¿sí? El control de la ira, el control de los deseos, ¿sí? que se impide a través del control de los sentidos. Entonces, en el texto 2, Krishna ya nos da la solución para controlar los sentidos, ¿sí? Y la palabra que él usa es rasavarsham, rasopyasyam, parandrishtuani vartate, que es la necesidad de desarrollar un gusto superior. No sé si se acuerdan de ese término. Para controlar los sentidos, ¿sí? O que los sentidos no se nos desvíen con los objetos de los sentidos materiales, o no tener esa propensión de querer satisfacer nuestros sentidos, ¿sí? Con los objetos de los sentidos que la materia nos ofrece, necesitamos desarrollar un gusto superior. Este gusto superior al que Krishna se refiere es estrictamente aquello que tiene que ver con lo trascendental. Hay diferentes niveles de placeres, ¿sí? Rasa significa placer, significa sabor, se puede significar gusto también. Rasa varsham es el tecnicismo para un gusto superior. Entonces, como le decía ahí, el placer o el gusto, los sabores tienen diferentes niveles, ¿sí? El gusto superior, el nivel más alto de placer o de sabor, es aquel que se experimenta a través del servicio devocional, ¿sí? Eso es un gusto superior. Eso que sentimos cuando practicamos servicio devocional, ¿sí? En cualquier área, cualquier tipo de servicio, ¿sí? En la escala de lo trascendental no hay un servicio mejor que otro, ¿sí? Aquel que está dirigiendo un kirtan en el templo, en el centro de prédica,
tiene el mismo sabor que aquel que se quedó lavando las ollas con las que se le cocinó a Krishna. ¿Sí? El placer es el mismo. Y ese placer, ¿sí?, hace que uno vaya desapegándose del placer que da los objetos de los sentidos materiales. Eso es adquirir un gusto superior. Entonces el alma tiene la capacidad, la capacidad que es inherente, ¿sí?, al alma espiritual, de poder distinguir diferentes tipos de realidades. Mi maestra espiritual pone el ejemplo de cuando vemos una película. No sé si ustedes van al cine. Los Vaishnavas cada vez hacen menos cosas de esas. Pero bueno, algún día habrán ido o se habrán enganchado con alguna película. Y bueno, mi maestro espiritual explica que uno cuando está viendo una película no se pone a cuestionar si es real o no la película. Es como que por un rato suspendemos esa lógica, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Harry Potter y yo no me pongo a cuestionar a medida que voy viendo Harry Potter, no, eso no puede ser, no, eso no, eso es imposible. Uno disfruta de la película. Como que suspendemos lo lógico. Pero cuando termina la película no es que quedamos confundidos. Inmediatamente entendemos que nuestra realidad es esta. No la confundimos. Puede que cuando uno es chico intente hacer magia o esas cosas. Pero cuando es adulto, distinguimos los diferentes tipos de realidades. Me haces acordar, Damiana, cuando miro películas con mis sobrinas de 8 y me tengo que hacer la que no, hay cosas que no sé, que nunca las vi. Claro, exactamente, así mismo. Y cuando termina la película, bueno, no nos confundimos en cuanto a cuál es nuestra realidad, ¿no? Sabemos muy bien que nuestra realidad es esta y bueno, en ese sentido no hay ningún tipo de confusión. El alma espiritual está un poco bombardeada en este contexto material, ¿sí?, por un montón de aspectos, pero cuando el alma espiritual vuelve a asociarse con lo trascendental, ¿sí?, con el servicio a Krishna, lo distingue inmediatamente, ¿sí? Entendemos que es esto, ¿sí?, que es el servicio a Krishna, nuestras actividades así naturales, y que es ese placer que da el servicio a Krishna, el placer más elevado en cuanto a los diferentes niveles de placeres. Entonces, por eso nos quedamos tan enganchados con el servicio devocional. Porque sentimos el néctar que da servir a Krishna y lo identificamos automáticamente como el placer más elevado de todos. Por eso es que las personas que entran en contacto con el servicio a Krishna, sin ningún tipo de pesar, van abandonando las diferentes ocupaciones, que es lo que dice Krishna en el 2.59 de la Bhagavad Gita. Visaya vinivartante nirajarasya de Jina. Al alma encarnada se la puede alejar de los objetos de los sentidos, aunque el gusto por esos objetos permanezca. ¿Sí? Rasa varshan rasopyasyam parandrishtoni vartate. Pero cuando experimenta un gusto superior, deja semejantes ocupaciones, dice. Entonces, a medida que vamos desarrollando ese gusto superior, a medida que más nos involucramos en el servicio a Krishna, en el servicio a los devotos de Krishna que están dedicados a Krishna, ocurren dos cosas en simultáneo, que es el desapego al gusto material, y eso quiere decir desapego a actividades materiales, y simultáneamente el apego a actividades espirituales. Eso hace que nuestra conciencia gradualmente se vaya purificando y vayamos viendo las cosas tal y como son. Y ver las cosas tal y como son es comprender el texto 29 de este capítulo 5. Que es
Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Uno puede vivir con esa comprensión de que Krishna lo es todo. Eso es ver las cosas tal y como son. Y una persona que adquiere una conciencia de tal calibre encuentra la paz, que es lo que todos buscamos. ¿Qué opinan? No es conclusivo, la idea que pongan argumentos. Sí, estaba ahí leyendo, ¿no? Que dice cómo es la actitud de una persona inteligente, ¿no? Y la persona autorrealizada, que cuando ya está en ese nivel tan alto, ¿no? Cuando ya tiene ese gusto trascendental, es capaz de ir eligiendo todo lo que es favorable, ¿no? Para su servicio devocional. Entonces, eso se va desarrollando, porque muchas veces estamos en un nivel que por ahí no estamos capacitados para poder ir eligiendo lo que va a beneficiarnos realmente para poder desarrollarnos como devotos, y vamos, como dice acá el verso, dice, fuente de desdicha. A veces uno se coloca en esas situaciones que son fuente de desdicha, ¿no? Y eso nos retrasa muchísimo. Pero bueno, ahí lo que se propone en todos estos versos es como que el devoto tiene que ir, todos tenemos que ir como controlando nuestros sentidos, ¿no? Y de esa manera, al controlar nuestros sentidos, la ira, eh, antes de, como dice, antes de dejar el cuerpo, es como que uno realmente puede alcanzar esa felicidad. Porque si no es como que somos, los sentidos nos llevan, ¿no? Somos como monigotes, como títeres, ¿no? Que estamos como guiados por todo lo externo. Entonces por eso también se está planteando el hecho de que el devoto tiene que tener esa felicidad interna, esa conexión, primero desarrollar toda la parte interna, ¿no? Hacer ese trabajo personal todos los días. Y no es fácil para nada, ¿no? Para nada, porque uno es como que está bajo el control de los sentidos, así, literal. Entonces nos frustramos y es como que enseguida nos entramos en ira, nos enojamos y automáticamente se genera esa ilusión. Es así, es como enseguida nos vemos como se baja ese velo, ¿no? Entramos en esa ilusión. Y ya no desarrollamos la inteligencia, ya dejamos de ser inteligentes. Estamos dominados completamente por la mente. Y eso es porque estamos a merced de todos los sentidos, ¿no? Creo que en esta época más que nada, con todos los estímulos que hay para todos los sentidos, es como entre comillas, una batalla muy importante esa, la que libra cada uno desde adentro para con los sentidos. Sí, es cierto, el progreso de la sociedad humana hoy en día se mide en cuántas facilidades se puede dar al disfrute de los sentidos, ¿no? Eso es hoy en día progreso, sí, social. Antes las civilizaciones, se medía el progreso de las civilizaciones por su conciencia espiritual, ¿no? Antes era muy común que haya eruditos espirituales, ¿no? Que haya un contexto espiritual que sostenga a la sociedad. Hoy parece que mientras uno más materialista es, más elevado es, ¿no? El Kali Yuga tiene esa característica, que es todo al revés. Sí, por eso hay muchísimos estímulos y los van a seguir habiendo y cada vez va a ser más fácil
más rápido, y eso condiciona a las personas. Pero es como dice Padmavati, el problema es la mente. ¿Sí? Cuando hablamos de sentidos descontrolados, hablamos de una mente descontrolada. Si ustedes se acuerdan, Krishna Arjuna le explica que más sutil que el cuerpo físico son los sentidos, y más sutil que los sentidos es la mente. Quiere decir que la mente, en una especie de jerarquía, está por encima de los sentidos. Es la mente quien controla los sentidos. Y el problema de que la mente nos controle es que la mente actúa totalmente de manera arbitraria. ¿Sí? La mente acepta y rechaza cosas caprichosamente. Esto ya lo hemos hablado en su momento. Si uno tuvo una mala experiencia con un sabor o con algún objeto de los sentidos, la mente ya lo rechaza automáticamente. Y si uno tuvo una buena experiencia, la mente lo va a aceptar, sin importar que aquello que da placer es beneficioso o no, o sin importar que aquello que no nos gusta, no le gusta a la mente en realidad, es beneficioso o no para uno. En realidad eso es algo de la mente. Por eso nosotros, es curioso que a veces decimos, no me gusta. Pero esa frase determina que estamos bajo la bajo el mandato de la mente, porque es a la mente la que no le gusta. Por ejemplo, las austeridades, ¿no? La tapasya. La tapasya tiene el fin de ayudarnos, de ponernos, como nos explica Jayapataka Maharaj, de ponernos en cierta incomodidad física, ¿sí? Para un progreso espiritual, para un beneficio espiritual. Y la connotación que nosotros le damos a la palabra austeridad es negativa. Es una incomodidad, fíjense. Pero ¿a quién incomoda? A la mente le incomoda. Ayunar incomoda a la mente. Si la mente no pasa, ¿no? Pero es muy difícil. Por ejemplo, los Ekadashi, los primeros Ekadashi, ¿no? El único día, supóngale que hay 2 días al mes que no comemos harina, y es donde más queremos comer harina, a pesar de que solo son 2 días. Todo eso es mental. Entonces, un sentido descontrolado quiere decir que mente descontrolada. Pero hay algo más sutil que la mente, que es la que la puede dominar, ¿sí? Guiar, que es la inteligencia. Si nosotros desarrollamos una inteligencia firme, ¿sí? Resuelta, podemos controlar la mente. Entonces podemos permitirnos hacer austeridades, aunque a la mente no le guste, porque sabemos que esa incomodidad a la que nos vamos a someter va a traer un beneficio espiritual. ¿Sí? Si somos inteligentes, vamos a entender que hacer esto, aunque me sea incómodo, me va a beneficiar a futuro. ¿Sí? Me va a beneficiar espiritualmente. Por eso, Padmavati, el verso que citaba, que es el 5.22, dice: una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha. La persona que tiene una inteligencia firme, ¿sí? Que puede discernir de aquello que es favorable y que no es favorable para el avance espiritual, puede evitar participar de actividades que lo van a enredar en la materia. Nosotros sabemos muy bien qué cosas tenemos que evitar hacer. ¿Sí? Que no se resume todo en los 4 principios. ¿Sí? Eso también lo tenemos que ver. Claro que los 4 principios regulativos que Prabhupada nos dio son importantes de seguir, son una base fundamental, pero hay otras cosas que tenemos que evitar, que no están dentro de los 4 principios, que también son un obstáculo para el avance espiritual. ¿Sí? Como la calidad de alimentos que consumimos. Ser vegetariano está muy bien, pero si nos alimentamos, por ejemplo, de ultraprocesados todos los días,
qué energía vamos a adquirir o qué salud vamos a adquirir para practicar servicio devocional. O si nos alimentamos de muchos alimentos que están en la modalidad de la pasión. O si nos bombardeamos de muchos objetos de los sentidos que están en la pasión. Todo eso ensucia nuestra conciencia. Entonces, tipo de música que escuchamos, por ejemplo, las películas que vemos, todo eso ensucia nuestra conciencia, ¿sí? Nos perturba innecesariamente. Entonces, sabemos qué cosas no tenemos que hacer. Y una persona que tiene una inteligencia firme evita esas actividades. Entonces, ¿cómo fortalecer la inteligencia? Es la pregunta. Bueno, hay algo más sutil que la inteligencia todavía, que es el alma, explica Krishna. Entonces, si nosotros nos ocupamos en el servicio devocional, ¿sí? Si nosotros estudiamos los libros de Prabhupada, si nosotros meditamos, ¿sí? En Krishna, por ejemplo, ahora estamos atravesando el mes de Damodar, ¿sí? Si nosotros meditamos en el pasatiempo, nos involucramos en servicio devocional, si nos involucramos en la lectura, en el estudio, si nos juntamos con otras personas, con otros Vaishnavas a debatir, etcétera, etcétera, todo lo que encuadra el servicio devocional tal, y como Prabhupada nos enseñó, nuestra inteligencia se fortalece de tal manera que nos volvemos unos controladores de nuestra mente. ¿Sí? La esfera del servicio devocional, ¿sí?, automáticamente nos lleva a controlar la mente y naturalmente a controlar los sentidos. Eso técnicamente se llama Vyavasayatmika Buddhi. ¿Sí? Krishna lo pronuncia muchas veces a ese término, que significa tener una inteligencia resuelta. Prabhupada explica que inteligencia resuelta quiere decir que tenemos plena fe que seguir el proceso de conciencia de Krishna nos lleva a la meta última. No hay dudas. ¿Tenemos recaídas? Tenemos muchas recaídas. A veces la mente nos vence y nos involucramos en eso que es fuente de dicha. Quizás el Vaishnava no se involucra en algo tan contraproducente, ¿no? Porque tampoco nos vamos a castigar mucho. Que nos comamos un par de chocolates en la modalidad de la pasión no es tan malo como comer carne, ¿no? Bastante nos regulamos, aún a pesar de tener recaídas, ¿no? Tampoco vamos a ser tan duros con nosotros mismos. Pero a medida que más nos involucremos, más nos vamos a ir desapegando. Más fácil va a ser no involucrarnos en otros tipos de actividades. Es natural en el sentido de que llega un punto donde no es un esfuerzo. Díganme, ¿qué piensan? Y bueno, sí, coincido totalmente. Aparte, como usted explicaba al principio, ¿no? Cuando uno entra en el servicio devocional o hacer servicio, ¿no? Con los devotos y entiende de que todo lo puede colocar en el servicio del Señor, ¿no? Eso es algo que automáticamente en ese momento en que uno está haciendo servicio, ¿no? Ya automáticamente queda todo siendo colocado para el Señor Krishna, ¿no? Entonces como es perfecto, es una ciencia perfecta y entonces es como que uno, todos esos deseos que tiene en ese momento y sus sentidos y todo queda automáticamente, como dice en el Bhagavad Gita, automáticamente controlado, ¿no? Porque al que le gusta cantar, canta para el Señor, el que le gusta cocinar, cocina para el Señor, al que le gusta bailar, baila.
o sea, es todo, está todo, no hay algo que quede por fuera. Todo podemos hacer para ofrecérselo a Krishna. Entonces es como que cuando uno alcanza ese nivel, ¿no? De ver que, como dice Bhaktaran, ¿no? El último verso, que Krishna es la fuente de todo, ¿no? Y él es el beneficiario último. Entonces, se puede. En algún momento vamos a llegar a poder ver que Krishna está detrás de todo. Pasa que también somos controladores. Entonces, no queremos entregarnos, hacemos todo el tiempo arreglos, también para disfrutar. Es sin conciencia de Krishna. Pero que existe esa perfección, existe, porque uno puede hacer todo en conciencia de Krishna. No hay nada que quede fuera. Está todo, es todo perfecto. Entonces, obviamente que cuando uno conoce a los devotos, conoce ese mundo que es mágico, como la película Harry Potter, automáticamente queda enamorado, ¿no? De los devotos, del servicio, de lo que le brinda, ¿no? Conciencia de Krishna. Y que después, obviamente, que uno no le va a interesar otras cosas. ¿Qué nos va a interesar? No nos van a interesar algunas otras cosas ya, porque ya aprobamos lo más lindo, ¿no? Después ya todo lo otro queda sin sabor. Ya no nos interesa tanto, ¿no? Una charla, una conversación con una persona por ahí mundana. Uno obviamente tiene que ser compasivo, siempre tolerante y siempre tratar de dar lo mejor, ¿no? Pero obviamente que uno ya entró en contacto con lo trascendental, con esto que es un tesoro. Entonces, como obviamente que todo lo otro va a ser desabrido, ¿no? Pero aún así todos estamos inmersos en la materia, en Maya también, en la ilusión. Entonces, nos olvidamos todo el tiempo de Krishna. Sí, Es es así, cierto. Lo que nos hace olvidamos todo el tiempo. que se vuelva un esfuerzo para nosotros es que todavía queremos disfrutar sin Krishna. Y sí, Queremos ambas cosas. San Agustín dice que lo más dramático para la sociedad humana, para las personas, es la lucha por obtener lo eterno y al mismo tiempo obtener el disfrute temporal. Como que queremos ambas cosas. Queremos conciencia de Krishna, pero también queremos que Krishna nos controle y nosotros al mismo tiempo queremos controlarlo todo. Entonces Prabhupada dice que eso es como el agua y el aceite. Es imposible. Pero bueno, yo respecto a eso tengo una postura un poco más positiva, no sé si es por mi situación, pero no hay que desanimarse, ¿no? Con las recaídas y con el esfuerzo que causa, ¿no? Todos los días tenemos una oportunidad nueva, ¿sí? Para cantar mejor las rondas, para llegar a las 16 los que todavía no cantan 16, ¿sí? Si hoy no ofrecí mis alimentos por X razón, mañana puedo ofrecerlos. Siempre hay una oportunidad nueva, ¿no? Krishna en ese sentido no, él siempre está extendiendo su mano, ¿no? Es parte de su naturaleza bondadosa y misericordiosa. Entonces, tenemos que entender que es el mismo proceso el que nos va a llevar, es el mismo proceso de conciencia de Krishna los que nos lleva a tener conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, eh, el hecho de practicar y de intentar involucrarnos cada vez más es lo que va a hacer que nos empiece que empecemos a no intentar disfrutar sin Krishna. Entonces, como dice Padmavati, a medida que pase el tiempo más vamos a buscar todo lo referido a Krishna. Hay que cuidarnos de algunas cosas, sí, eso es verdad, que va más allá del esfuerzo. ¿Qué cosas pueden dañar nuestra conciencia de Krishna? Ofender a los Vaishnavas.
Eso es lo único que tenemos que prestar atención todo el tiempo. ¿Sí? Intentar no ofender a los Vaishnavas. Si hoy no ofrezco mi comida, no pasa nada, mañana la puedo ofrecer. Si hoy no canté mis rondas, mañana las recupero. Cantaré 32 mañana, pero las puedo recuperar, en un sentido. Pero si ofendemos a un Vaishnava, no. En el Bhagavatam, Krishna nos enseña que ni siquiera él puede hacer algo con eso. Y es lo único que destruye nuestra enredadera de servicio devocional. Ahí perdemos todo tipo de conciencia de Krishna. Ofender a un Vaishnava. Ofender a las personas que están involucradas en el servicio a Krishna. Entonces, si prestamos atención a eso y evitamos ofender a los Vaishnavas, a criticarlos, ¿sí? No va a haber ningún problema. Tarde o temprano vamos a desarrollar la conciencia del texto 29 que leímos hoy. Vamos a poder ver de manera objetiva a Krishna en todos sus aspectos, y eso quiere decir ver a Krishna todo. ¿Sí? En la naturaleza, en las personas, en los animales. ¿Sí? Nosotros mismos vernos como parte integral de Krishna. Y llega un punto donde uno ve a Krishna. Prabhupada nos prometió que podemos ver a Krishna. Y hasta ahora todo lo que Prabhupada prometió se dio, así que no hay por qué desconfiar de él. Así que sí, hay que controlar los sentidos, hay que intentar no involucrarnos en actividades que son fuente de desdicha, eso es verdad. Si nos involucramos, no pasa nada, nos podemos intentar corregir, siempre hay que ser humilde. Si uno cree que hace todo bien, probablemente nunca pueda corregirse. Pero si somos humildes y aceptamos nuestros errores, como seres condicionados que somos, propensos a cometer errores, no pasa nada, lo podemos corregir y gradualmente nos purificamos a tal punto de desarrollar conciencia de Krishna en todos sus aspectos. Entonces, estamos en un momento auspicioso para hacer eso. Sí, Doris. Hare Krishna. Sí, Hare Krishna, disculpen, pero bueno, sí, a mí me gusta compartir porque ya les dije que cuando yo comparto me salen cosas que ni yo misma pienso y considero que es algo como una bendición, ¿no? También estuve escuchando varias veces todo el capítulo 5 y lo más importante aquí creo que es conocer a Dios. Considero que todos conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Ya tenemos una ventaja. Lo conocemos tal vez un poquito, lo conocemos mal, lo conocemos de diferentes maneras, y el verdadero conocimiento aquí nos está dando conciencia de Krishna, que es ese conocimiento que nos va a ayudar realmente, porque los otros conocimientos de Dios que tenemos son especulaciones, se dice. ¿Por qué? Porque son, no digo que son falsas ni pero son como que nos encaminan a otro lado. Algunas, ¿por qué? Porque no lo practicamos. Sin embargo, Hanuman Prashaka Swami, cuando le pregunté sobre la religión católica, me dijo, si tú cumples los 10 mandamientos, te va a ir bien, me dijo. Y yo me quedé callada porque no cumplo ningún mandamiento. Va, perdón, no sé. Así que tampoco hay que criticar, ¿no? Pero decir que el conocimiento de Dios es lo más importante. Conocerlo, que Él es amoroso, que nos da una oportunidad, que nos trajo facilidades, puedo decir, ¿no? Como el canto de la yapa, sin embargo, no lo puedo hacer. Cada vez creo que estoy más lejos, pero lo que sí puedo hacer es escuchar las clases, meditar en las escrituras y yo creo que cada uno, como hay que ser flexibles, cada uno que vea lo que puede hacer, ya llegará el momento que vamos a poder hacer todo y no ser como yo era antes, muy estricta conmigo misma
Y nada, yo creo que de a poquito estamos avanzando en este conocimiento, en este proceso. Lo que me gusta de aquí es que nosotros buscamos la felicidad. Otras religiones nos enseñan a sufrir. Dicen, tienes que sufrir porque Jesucristo sufrió. O sea, las interpretaciones de personas materialistas, obviamente, no son devotos. Pero nos influye tanto, tanto la gente que no es devota, encima uno que está empezando. Realmente uno no sabe para qué lado va. Pero nada, mantenerse firme. Yo, como ya les dije, me gusta estudiar y ojalá que Krishna me ayude en ese camino, ¿no? Del estudio y la comprensión y que yo pueda también hacer algún avance personal, porque mi error fue anterior, que yo quería que todo el mundo haga lo que yo quiero, religiosamente hablando, ¿no? Que Dios dice que hay que decir la verdad y yo mentía, ¿no? O sea, el primer mandamiento, no mentirás, qué sé yo, en fin. Así que es difícil andar aplicando los conocimientos teóricamente a las personas o a uno mismo y realizar el servicio. Yo creo que estamos haciendo un servicio ahora, compartiendo las escrituras y también nos predicamos a nosotros. Eso es lo que había reflexionado. Cuando predicamos a todos, también nos predicamos a nosotros, que en cierto modo estamos ahí tercos a veces. Y bueno, nada, seguir. Gracias, Hare Krishna. Gracias, Doris. Muchas gracias. Sí, no quita que a veces es complicado, ¿no? Es difícil por lo que ya hablamos. Todavía tenemos deseos materiales, ¿sí? Deseo de disfrutar sin Krishna, y eso vuelve un poco más lento nuestro avance y nuestra purificación porque nos terminamos ensuciando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el hecho de seguir estando entre Vaishnavas, ¿sí? Eso es muy positivo. Nosotros acá en Bahía Blanca a veces podíamos ver que muchas personas le costaba seguir los 4 principios regulativos o las rondas. Y lo que le decíamos es que por lo menos se mantengan en contacto con devotos. Porque uno cuando está entre devotas, entre Vaishnavas, siempre va a estar en contacto con Krishna, ¿sí? Uno, si está con Vaishnavas, siempre va a escuchar algo de Krishna, siempre va a comer prasada, ¿sí? Por ejemplo, ahora pueden ofrecer una mechita de guía Damodar, y esas prácticas traen un beneficio que es incalculable. Entonces, por lo menos, si no podemos seguir los principios y las rondas, por lo menos mantener y cuidar nuestro relacionamiento con otros Vaishnavas, que eso nos va a traer mucho beneficio. Sí, Belén. Sí, respecto a esto, me hizo reflexionar Doris, ¿no? Con esto de que Dios nos conoce y nosotros creo que siempre, también conocemos a Dios, pero vivimos como inconscientes de Él hasta que Él siente que estamos listos y nos revela su nombre. Y una vez que Krishna nos revela su nombre, ahí tomamos conciencia justamente y viene todo por añadidura, o sea, vienen los devotos, viene todo lo que tiene que venir en el momento en el que estamos preparados para esa conciencia. Entonces, antes estuvimos probando, como dice Dori, los mandamientos, o esto, o aquello, porque no conocíamos el nombre, cuando me parece que llega un punto en el que estamos listos y Dios nos revela su nombre, y ahí se hace todo más fácil, y podemos... esto no luchamos tanto porque se hace más fácil el encaminarnos. Está muy bien, de hecho es una reflexión muy profunda, porque todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Incluso aquellas cosas que son desde nuestro punto de vista materiales, ¿sí? La motivación más profunda por la cual hacemos todo eso es por nuestra naturaleza inherente, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de controlar
nuestros sentidos, ¿sí? De no buscar placer en lo material. Pero el hecho de buscar placer es inherente para el alma, ¿sí? Por su aspecto ananda, ¿sí? Que es bienaventurada. Por ejemplo, los que son inquisitivos y que quieren conocer todo, ¿sí? La motivación más profunda por la que tienen esa inclinación es por el aspecto chit del alma espiritual, ¿sí? Que es plena en conocimiento. Y la necesidad de supervivencia es debido al aspecto sat, de eternidad. Entonces todas nuestras acciones tienen una motivación, y la motivación más profunda de todas esas acciones es nuestra naturaleza inherente como Sat Chit Ananda. Y también la necesidad de encontrarse con Dios. Pasa que lo que nos ofrece la materia nos enreda, ¿sí? Pero podemos reflexionar en que la motivación más profunda de nuestras acciones es buscar a Dios. Y cuando encontramos a los Vaishnavas, ¿sí? Cuando encontramos a Prabhupada, estamos muy cerca de encontrar a Dios. Por eso es extremadamente elevado la conciencia de Krishna. Puede ser fundamentalista porque uno la practica, ¿no? El hecho de decir que la conciencia de Krishna es elevada, pero la concluye Krishna mismo en la Bhagavad Gita. Y da los motivos por los cuales es elevada. Por ejemplo, el último texto del capítulo 6 explica por qué Bhakti Yoga es lo más elevado. Ya vamos a llegar a eso, pero estar en conciencia de Krishna es estar en contacto con Dios todo el tiempo, ¿sí? Y es como dice Belén, después nosotros lo vamos a ver a medida que nuestra conciencia está preparada, ¿no? Krishna se nos revela según nuestra preparación. Imagínense nuestro estado de conciencia, puede que Dios pase por al lado nuestro y nosotros, ¿no? De hecho, Él da un ejemplo de eso cuando Él viene, ¿no? Cuando Él pelea en el Coliseo, donde termina peleando con Kamsa, no sé si se acuerdan, hay una descripción muy hermosa de cómo lo veían, ¿sí? El público a Krishna, cómo veía el público a Krishna. Y algunos lo veían como el Brahman impersonal, otros lo veían como un superhumano extraordinario, pero un superhumano en fin. Otros lo veían como la suprema personalidad de Dios. Cada uno percibía a Krishna según su estado de conciencia. Entonces Krishna se revela, sí, Krishna sí. Hay un cuento del católico que dice que un sacerdote vivía en un pueblo que se estaba inundando y él evacuó a todo el pueblo y él no se iba de la parroquia y se subió al techo. Y le decían, vamos padre, que se va a morir. No, le dice, el Dios me va a salvar. Bueno, viene una canoa a buscarlo y le dice, vamos padre, no, Dios me va a ayudar, me va a salvar. Bueno, se queda ahí. Vienen los bomberos en una lancha más grande. No, vayan ustedes, Dios me va a salvar. Y viene un helicóptero y lo mismo. No, sálvense ustedes. Y entonces el sacerdote muere ahogado. Y cuando llega al cielo le dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y Dios lo mira y le dice, ¿te parece poco? Fui en forma de pescador, fui en forma de bombero, fui en forma de piloto de helicóptero y nunca me diste. Como que... Claro. Exactamente eso. Es un ejemplo muy bueno. Terminamos, Krishna, bueno, es esa la conclusión, ¿no? Se va revelando según nosotros podemos comprenderlo. Entonces, estar dentro de la conciencia de Krishna, lo ideal es cantar 16 rondas, estudiar los libros de Srila Prabhupada, seguir 4 principios, asociarse con Vaishnavas, involucrarse en la prédica, que la prédica jamás se pierda, pero en caso de no poder, porque pueden haber muchos aspectos físicos y mentales por lo cual uno no puede afirmarse en la práctica diaria de la conciencia de Krishna, al menos relacionarse con devotos. Porque de esa manera uno siempre va a estar en una esfera que le va a traer beneficios a futuro, ¿sí? Beneficio trascendental, que es en última instancia lo que buscamos, aunque no sepamos qué es lo que buscamos, que es
lo trascendental. Entonces podemos cerrar con eso. ¿Les parece? Así que bueno. Gracias, Prabhu. Gracias a ustedes por conectarse. Para los que no estaban cuando lo dije, para Meshwara Prabhu no pudo estar hoy por problemas con la electricidad. Se le cortó la electricidad por una tormenta. Esperemos que esté bien. ¿Está bien, Padmavati? Él está bien refugiado. Sí, están bien. Gracias a Krishna están bien. Así que bueno, encaramos nosotros la lectura. La semana que viene el capítulo 6 los va a comenzar Chaitanya Priya. ¿Sí? Así que bueno, ya vamos a comenzar con ese capítulo y a Parameshwara Prabhu lo invitaremos más adelante. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana y nos veremos la próxima. Prabhu, mañana hacemos la ceremonia de su hermano espiritual, Chaitanya Das. Hare Krishna, Nos ¿toma vemos ahí. segunda iniciación? No, primera, pero hacemos el La juego. ceremonia de la primera, sí, qué bueno. Qué Sí, bueno. que se inició con usted. Sí, nos iniciamos juntos. Yo entré de colado en esa iniciada, a lo último, horas antes. ¿Quién va a hacer el fuego? Yamuna Jivana Das, de Rosario. Sí, creo que es el padre Baladeva, ¿puede ser? ¿O no son padre e hijo? No, es hermano espiritual mío. Siempre pensé que eran padre e hijo. Sí, parecen padre e hijo, pero no. Tienen relación de padre e hijo, pero no. Ok. Tiene 8 hijos, Yamuna Shivana. Bueno, Baladeva podría ser uno, tranquilamente. El noveno. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Suban fotos y videitos. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Mañana. Y nos vemos Igual. Gracias. la próxima. Nos vemos. Hare Krishna.